buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan. Gracias por estar aquí otra vez. Y al iniciar queremos agradecer al Señor de una manera especial, como habíamos indicado, por su fidelidad en estos primeros 42 años de la Iglesia Bíblica Maranga. Gracias a Dios por aquellos hombres que iniciaron la obra, que con una visión que tenemos que seguir manteniendo. Ellos así lo hicieron, dadas sus circunstancias. Un principio bíblico, como dice la Biblia acerca de David en el libro de Hechos, a propósito que David sirvió a los de su generación. Igual nos toca ahora a nosotros, ante las nuevas realidades, nuevos desafíos, con el mismo Dios, siendo fieles al encargo que nos dejó. Gracias a Dios por su fidelidad. Y ahora listos para iniciar una nueva subserie dentro de nuestra serie del libro de Hechos, que hemos titulado Contagiando a Cristo. Hemos visto cómo esta iglesia nació, los principios que ellos ya como creyentes tenían antes de ser iglesia y los mantuvieron al ser iglesia. Cuando digo ser iglesia, estamos pensando en el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, y este libro de Hechos nos narra eso, el nacimiento y crecimiento de la iglesia. Y hemos visto que esos mismos principios son los que debemos seguir manteniendo. Máxime dadas estas circunstancias. Dios ha usado estas circunstancias para volver a la esencia de la iglesia. Aunque no congregamos masivamente, seguimos congregando familiarmente, por las casas inevitablemente. Así que qué buena oportunidad para ello. Pero también estuvimos viendo cómo les tocó enfrentar algunas amenazas, ¿no? Amenazas desde fuera, recuerdan la cárcel, las amenazas propiamente dichas, coacción y coerción, y amenazas desde dentro. Vimos la primera de ellas, cómo recuerdan ante esta fervorosa naciente iglesia, cómo ya que ninguno de ellos decía ser suyo nada, lo traían a los pies de los apóstoles. Motivó que este levita natural de Chipre, José, trajese esta ofrenda, y vimos cómo el hecho de la ofrenda tiene mucho más significado que cuantitativo, más allá que lo que en términos contables pudiera significar. En el caso de él implicó un fruto de arrepentimiento, y ante estos tremendos testimonios, lamentablemente una pareja de esposos, motivados sí por esto, lamentablemente se fijaron una meta equivocada. De ser una pareja de cónyuges, se convirtieron en una pareja de cómplices. ¿Cuál es la diferencia entre compañeros y cómplices? Los compañeros tienen metas correctas, positivas. Los cómplices tienen metas incorrectas, negativas, delictuosas aún. Así que lamentablemente esta pareja de esposos experimentó el juicio de Dios. Algunos llaman a esto la disciplina. Vimos que si bien esto fue una lección para la iglesia naciente, vemos por algunos indicios, creemos que no eran creyentes. Recuerdan que había mencionado cierto hombre, ¿no? Así empieza diciendo, cierto hombre llamado Ananías. Entonces, preferimos ver cómo esto sirvió de lección a los de la iglesia. No que no pueda ocurrir esto. A propósito, el apóstol Pablo más tarde en 1 Corintios va a decir que, por ejemplo, al acercarnos al tiempo de la cena del Señor, partir el pan, la comunión, como querramos llamarlo, hay que tener cuidado, porque si lo hacemos de manera indigna, podemos acarrearnos con consecuencias desde debilidad, enfermedad, aún hasta la misma muerte. Pero bien, al fin fue una lección desde dentro, una amenaza. ¿Cuál fue la amenaza? El hecho de buscar aparentar, ¿no? Buscar la apariencia antes que la esencia. Y a Dios no le podemos engañar. Continuamos en nuestro desarrollo y hoy vamos a ver uno de los cuadros muy representativos de la iglesia. Lucas de tanto en tanto hace resúmenes, ¿no? En su historiografía, así se dice en la jerga hermenéutica teológica, ¿no? Él pinta cuadros, describe cuadros con palabras, ¿no? De lo que fue el crecimiento de la iglesia. Y allí en el capítulo 6 vamos a encontrar, ¿no es cierto?, uno de estos cuadros. Estaremos en el capítulo 6, primeros 7 versículos. Y estamos en nuestra serie ¿Cómo contagiar a Cristo? Estamos preguntándonos qué dificultades puede enfrentar la iglesia. En particular, la pregunta que vamos a intentar responder es ¿qué dificultades pueden traer o conlleva el desarrollo
crecer tiene un costo, ¿no? Seguro las mamás recuerdan cuando los niños van creciendo, especialmente en la adolescencia, trae ciertos costos, cierta, entre comillas, enfermedad relativa. Claro que sí. Así también el crecimiento, y si implica crecimiento, es un organismo, va a traer ciertas dificultades. Entonces, haremos bien una vez más en mirar estos precedentes históricos y sacar lecciones de allí, ¿no es cierto? Y ahí en el capítulo 6, Lucas nos presenta eso, nos presenta el crecimiento de este organismo de la iglesia. Y dice capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, wow, creciera el número de los discípulos, mire la reproducción espiritual que había, ¿no es cierto? Habla de discípulos. Es interesante que no dice cristianos, la palabra cristiano aparece 3 veces, si mal no recuerdo, sin embargo la palabra discípulo es preponderante, aparece más de 200 tantas veces en los evangelios, aparece más de unas 30 veces en el libro de Hechos. Es significativo. Y entonces habla de discípulos. Más tarde a estos discípulos, por el tipo de vida que desarrollaron, llegaron a ser llamados cristianos. Hoy nosotros hemos hecho al revés, ¿no? Decimos cristiano es cualquiera, cristiano es cualquiera, discípulo es sí una cosa especial. Entiendo la intención, muchas veces yo lo he dicho, pero no se ajusta a la esencia bíblica. Más bien, aquí los discípulos podrían haber sido cualquiera. Judas estaba entre ellos. Muchos le seguían por diversas motivaciones, lo estudiamos en los evangelios, recuerdan. Pero obviamente la vida de estos discípulos fue tal que llegó a ser como Cristos chiquitos. Así que ahí están los discípulos, cómo crecieron, el número de los discípulos, literalmente la multitud, muchos de ellos. Pero, como hemos dicho, el desarrollo puede traer, va a demandar, va a desnudar ciertas dificultades. ¿Qué ocurrió? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que sí, el crecimiento trajo ciertas dificultades. Y aquí estas viudas que hablaban el hebreo y habían viudas que hablaban el griego, como crecían y recuerdan la necesidad que había en la repartición, hubo problemas y esto produjo murmuración. Ahora, note que acá hay un lado comprensible, la incomodidad, etcétera, pero ¿cómo se puede enfrentar eso, no? ¿Cómo cumplimos la comisión sin afectar la comunión? ¿Ha notado? Creció el número de discípulos, pero la comunión se afectó. Eso puede ser una dificultad. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos mirar la Escritura. Oremos un instante. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos allí el registro eterno. Mientras las circunstancias, aún las dificultades pueden cambiar, tu palabra, tú sigues siendo el mismo. Ayúdanos a mantenernos fieles a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Hechos 6, hemos visto allí la comisión se cumplía, el desarrollo, pero habían dificultades en la comunión, ¿no? Esto es, podríamos llamarlo un grato problema, ¿sí? Hoy ya no vamos, ya no va a ser esto una realidad tal, este ejemplo que yo solía poner. Por ejemplo, cuando una congregación crece, va a necesitar más bancas, más sillas, ¿no? Hoy esto va a estar en veremos por la cuestión del aislamiento social, pero me dejo entender, ¿no? Crecer. Al crecer, los niños crecen, tienen necesidad de nueva ropa, zapatos más grandes, etc. Igual, el organismo de la iglesia también, y se afectó la comunión. Hubo esta murmuración, literalmente este murmullo. Había descontento. Ahora, sanamente entendido, un problema es el reflejo de una necesidad desatendida. Y aquí la palabra, cuando dice aquí que eran desatendidas en la distribución diaria, es la famosa palabra diaconía. ¿No es cierto? Servicio, una de las palabras. A propósito, la palabra diaconía o diáconos, condulos, hay varias palabras en el griego que tienen que ver con servicio. El dulos, por ejemplo, esclavo, siervo, denota una relación con un señor. En cambio, el diácono, y donde viene diaconía, denota una relación con el servicio, con la tarea. Y aquí había una tarea que estaba siendo desatendida, ¿no? Esta diaconía. Había un descontento. ¿Cómo se soluciona eso? Era una multitud. Recuerden, Pedro predicó 2 sermones y habían más de 8,000 personas. ¿Cómo podemos hacer para eso? Muy bien, así que encontramos aquí a los 12, dice el versículo 2, los 12, el rol del liderazgo, obviamente, ¿no es cierto? Y tienen un papel importante. Y una de las principales cosas es que se requiere discernimiento.
A propósito, ¿qué es discernimiento? Discernimiento no es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo cual sí en sí, pero en el sentido bíblico es la capacidad, la habilidad bíblica de distinguir entre lo bueno y lo que es casi bueno. Y eso solo nos permite cuando usamos el colirio de la palabra de Dios. Y aquí está el discernimiento de los 12. Y note por favor las acciones que ellos tomaron. Y una de las más importantes es que entendieron las prioridades ministeriales. Entonces los 12 convocaron, versículo 2, a la multitud. Ellos convocan, ¿no es cierto?, a la multitud. ¿Y qué hicieron? Los comisionaron, ¿no? Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y dieron su comunicado ante esta realidad. Versículo continúa, confirman su rol y dan la comisión. Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Así que ellos confirman su prioridad, pero al mismo tiempo manejan la situación. No necesariamente ellos tenían que hacerlo todo, obviamente tenían que estar al control sobre todas estas situaciones. ¿Y qué hace? Confirmando su prioridad, ahora convocan a la multitud y le comisionan 7 varones. Ahora, y aquí vemos en la comisión algo importante. A quienes convocaron, el número no fue solo los saltantes, sino los requisitos. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Siempre en la obra de Dios es otro principio: lo que sobra es trabajo, lo que falta son obreros. Repito, sobra trabajo, faltan obreros. Digo obreros, no dije gerentes, no dije jefes. Faltan obreros, siempre la necesidad. Y tienen que ser obreros calificados, claro que sí, calificados espiritualmente. ¿Cuáles son las calificaciones? Varones de buen testimonio. Noten el aspecto testimonial, y como hemos indicado, el testimonio no es lo que yo digo de mí mismo, no, son los que los demás dicen de mí mismo. ¿Usted quiere saber qué es un buen testimonio? Mire el ejemplo de Jesús, San Juan capítulo 5, lo hemos mencionado en algún momento anteriormente, y él va a decir que en su mismo testimonio varios otros daban de él dicho testimonio. Por ejemplo, habló de Juan el Bautista, las obras, su padre, y en un momento va a decir, las escrituras dan testimonio. Una vez más, el testimonio no es lo que yo digo de mí mismo. A propósito, Proverbios va a decir, si yo hablo de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿No es cierto? Alábete el extraño, dice Proverbios, y no tu propia boca. Así que, de buen testimonio, uno. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Recuerden, ya lo habíamos mencionado, controlados por el Espíritu Santo. No controlados por motivaciones personales, circunstanciales, controlados por el Espíritu Santo. Lo habíamos señalado, en la medida que conozcamos la Escritura y lo obedezcamos, Dios Espíritu Santo nos va a controlar. ¿Y qué? De sabiduría. Y sabiduría va más allá del mero conocimiento. Uno puede tener conocimiento y no hacer lo correcto, sino preguntémosle a muchos de estos, entre comillas, delincuentes en nuestro país. Lamentablemente, como en muchos otros, ha calado la corrupción. Y esta corrupción es hecha por ladrones comunes y corrientes, delincuentes comunes y corrientes, sino son delincuentes profesionales de altas calificaciones. ¿No sabían? Eran algunos de ellos jueces, abogados. ¿No conocían las leyes? Claro, sin embargo las transgredieron. Así que uno puede tener conocimiento y no ser sabio, pero ¿sabe qué? Para ser sabio se requiere tener conocimiento. Así que estas eran las calificaciones, las características espirituales de estos 7. Ese era el encargo. Ellos tenían que buscar, pero bajo requisitos. Hoy esa sigue siendo la necesidad en la obra. Sobra trabajo, se requieren obreros. ¿Y sabe qué? Se requiere obreros de calificaciones espirituales, obreros que cumplan estos requisitos. Y también conocemos esto, seguro usted lo ha oído. No es que Dios llama a gente calificada, qué bueno, pero lo que hace Dios califica a los que Él llama. Él se encarga de eso. Entonces es importante estos requisitos espirituales, no meramente habilidades o buena intención, no, requisitos espirituales. Así que 7 varones que tuvieran este perfil. ¿Importan la buena voluntad, el ánimo, las ganas? Sí, pero no basta, no alcanza con ello. Así que necesitamos cumplir estas características. Así que la multitud, ¿no?, tenía el encargo, tenían que hacer, y ratifica la prioridad que ellos tenían, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que, ¿qué es una necesidad? ¿Qué es un problema?
Una dificultad, muchas veces una necesidad no satisfecha en el propio desarrollo del ministerio. Así que aquí había algo que mejorar, algo que alcanzar, una diaconía que hacer. Y aquí están, ¿cómo? A través de hombres. Dios sigue buscando, los métodos de él siguen siendo personas. Mientras que el mundo o a veces otros creyentes buscan habilidades, programas, Dios sigue buscando personas. Dios, alguien dijo, está tan necesitado que es capaz de usarnos a nosotros, a ti y a mí. Por eso decimos la obra del Señor, ¿sí? Así es. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que mire cómo el desarrollo va a traer sus propias dificultades. Bienvenida, es un problema grato, de eso se trata. Ahora, entonces estamos viendo cómo aquí ocurrió la reproducción espiritual. Era un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. No estamos hablando de una organización, estamos hablando del organismo. Vimos cómo esta reproducción también ante esta necesidad, ante esta dificultad, requirió la reafirmación ministerial. Sí, las necesidades van a poner a prueba nuestra, no solo visión, sino nuestra misión, nuestras convicciones, ¿no es cierto? Las cosas prioritarias. A propósito, ¿qué es ministerio? Ministerio tiene que tener dos componentes, los dos componentes eternos. ¿Cuáles son? La palabra de Dios y las personas. Entonces, más allá del nombre, más allá de la actividad, cuando invertimos la palabra de Dios en las personas, estamos cumpliendo el ministerio. Si solo hacemos una de ellas, ya no es el ministerio. Así que por ello ellos dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. He ahí, ¿no es cierto?, confirmar, reafirmar la visión. Y entonces hemos visto también que le dan el encargo con un perfil. Necesitaban una revisión personal, requisitos espirituales, ¿no es cierto? Habíamos visto eso. ¿Qué fue el resultado? Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud, ¿cierto? La multitud, siendo orientada por sus líderes, cumplieron el encargo. ¿Y qué hicieron? Eligieron y aquí está la lista de 7, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Ha notado, más allá del número, los nombres? ¿Ha notado la naturaleza? Los nombres eran de carácter, no es cierto, mayoritariamente gentil o griego. ¿Por qué? ¿Recuerda dónde venía el problema? Que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Es decir, aquellas que, aunque eran judías, de linaje, de sangre, hablaban el griego, se habían criado allí. En cambio, habían otras que mantenían. Y eso producía cierta, seguro, celo, distingo, algo de acepción. ¿No es cierto? Y por eso, seguro, probablemente preferían en la distribución a las que hablaban hebreo. ¿A quiénes escoge para que se encargue de ese problema? A creyentes con estos requisitos espirituales, pero de trasfondo, notó, griego. Ahí están sus nombres, ¿no es cierto? Esteban, Estéfanos, Corona, etc. 7 personas. Desde la propia necesidad muchas veces vamos a encontrar la solución. Esa es la lógica de Dios. Nosotros generalmente tendemos a buscarla afuera. Por muchos años en la obra en Latinoamérica, gracias al inicio, a la obra de los misioneros, quedó con una idea. Siempre entonces la idea viene de fuera. Estamos esperando a alguien que venga, que traiga, que dé. Seguro sin mala intención, aunque lamentablemente dejó esa tendencia, ¿no? Y solemos pensar eso. Siempre alguien tiene que venir a solucionar nuestros problemas. Algo de fuera. Es interesante que en la lógica bíblica, desde dentro. ¿Recuerdan? Lo tratamos, si usted nos sigue, en la serie de las señales. ¿Recuerdan en la multiplicación? ¿Recuerdan? Eran más de 5.000 personas sin contar a las mujeres y niños. ¿Y de dónde salió? De la misma multitud, de un niño que estaba ahí. Dios sigue usando eso. Del propio ámbito de necesidad va a salir la provisión. Del propio ámbito que está en medio de la dificultad va a surgir la provisión. Y así fue, de ellos 7. Lo tenían. Así que, ¿qué tenían que hacer? Sencillamente evaluarlos espiritualmente. Así que ahí están los 7. Ahora estos, la multitud, habiendo cumplido, ¿qué hace? Dicen, los eligen. ¿No es cierto? Los reconocen con estos requisitos. No fue una elección motu propio, no fue una elección de a quienes preferían, a quienes les gustaba, un concurso de popularidad,
con una consabida campaña política. No, no fue nada de eso, sino fue con requisitos espirituales. Y entonces ahí los han traído. Versículo 6, y los presentan ante los apóstoles, porque ellos habían dado el encargo, ellos estaban terminando el encargo. Así que mire cómo en medio de esta necesidad, cada uno de ellos cumplió su parte, ¿no es cierto? Enfrentaron este grato problema, por llamarlo de alguna manera. Entonces los 12 se encargaron de convocar, de confirmar su comisión, se encargaron de comisionar, y la multitud que ha hecho recibió el encargo, y ellos quisieron, evaluaron y eligieron. Y ahora finalmente lo presentan a los apóstoles y ellos van a constituir. Así que vemos esta reproducción espiritual. Creció el número de discípulos. Vemos, esto trajo una necesidad. Se reafirmó ministerialmente la prioridad sobre todo. Y se hizo, para poder llenar, cubrir esta necesidad, una revisión personal, estos testimonios. Y finalmente vamos a ver que se va a producir una reestructuración oficial. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Han cumplido la tarea de acuerdo al perfil que han dado los apóstoles y los presentan ante ellos. Ellos finalmente iban a cerrar el círculo, terminar el proceso. No fue por una mera aclamación popular, no empezó ni terminó allí, terminaba en los responsables, quienes habían sido los 12. Les presentan y orando les impusieron las manos. En la escritura el imponer las manos tiene dos grandes usos, ¿no es cierto? El primer y prioritario grande uso desde el Antiguo Testamento es un acto de identificación, desde los sacrificios donde el oferente ponía su mano, por ejemplo, sobre el corderito que iba a ser sacrificado, identificándose con él, diciendo: yo debería estar ahí, él muere en mi lugar. Cuando había la entrega de un cargo, recuerdan a Moisés con Josué, literalmente: pon tu mano sobre, identifícate, y con otras connotaciones obviamente, pero una identificación tal. Ese es el gran uso, una identificación. Hoy hay una connotación que también estaba ahí, que en nuestra cultura también se dice, ¿no? Yo no pongo mis manos sobre nadie, no pongo mis manos al fuego por nadie, más o menos como es. También hubo una segunda connotación, es la menos adecuada en este contexto. El contexto nos va a decir cuál era. Cuando, recuerdan, en casos excepcionales, un par de veces en el libro de Hechos, a través de ellos, y tiene que ver con el hecho histórico del nacimiento de la iglesia, recuerdan, les imponían las manos, recibían el Espíritu y se producían señales extáticas, ¿no? Pero siempre que era, resultado que me identifico, tú eres otro igual que yo. Ahora eso tiene su explicación con el día de Pentecostés, que no viene al caso. Fundamentalmente siempre es identificarse. Les impusieron las manos, se identificaron, reconocieron que ellos también compartían el ministerio. Ahora el nuevo ministerio, la reestructuración oficial, iba a poder ser hecha con la ayuda de estos 7 nuevos hermanos. Se ha dicho de estos siervos que estos serían los primeros diáconos. Bueno, les digo, si bien no aparece la palabra diácono, sin embargo aparece la palabra diaconía. Personalmente creemos que estos más tarde serían los primeros ancianos. ¿Cómo sabemos esto? Por Hechos 11:29. Pero más allá de esta discusión que no afecta a la esencia, el punto, más allá del nombre, la función que cumplieron. Ante esta necesidad, estos siervos que hicieron atacar la necesidad. Quiero llamar su atención a los nombres, ¿no? Son por demás significativos. En la palabra de Dios todo tiene sentido. Ahí está Esteban, que viene del griego estéfanos, que quiere decir, ¿no es cierto?, corona. Y él se convirtió más tarde en una corona, ¿no? Felipe, el otro, literalmente aficionado a los caballos. Recuerda, dijimos los nombres del griego. Prócoro, literalmente director del coro, coros, ¿no? Nicanor, victorioso, Nicao de Nike, la diosa Nike en el griego se dice victoria, donde viene una de estas marcas famosas. Timón, quiere decir del griego time, donde viene Timoteo, ¿no? Valioso, ilustre, digno. Parmenas, quiere decir constante, fiel. Y Nicolás, victorioso sobre el pueblo. En la escritura sabemos que los nombres son muy significativos. ¿Qué nombres
para más significativos de estos que se encargarían ahora justamente de esta distribución. Y su nombre indica, no habría ninguna duda, ellos salieron del propio núcleo de la necesidad. Así que aquí tenemos una lección muy ilustrativa para el ministerio, ¿no? Cuando hay desarrollo van a haber dificultades, gratas dificultades, y está bien, y tenemos que saberlas enfrentar. Y aquí está la finalidad del servicio. Note que atacaron el conflicto, no atacaron los comentarios. Es algo difícil, la murmuración, aunque la comprendemos, no se justifica, pero no atacaron los comentarios, atacaron el conflicto. Qué sabiduría. Fueron seleccionados para hacer algo, no para hablar algo. Y a veces pensamos que eso es el ministerio. No, fueron seleccionados para servir, no para señalar. Así que qué importante es esto. ¿Y de qué se encargarían? De las mesas, literalmente. En otros pasajes se traduce banco, ¿no? Literalmente. Y entonces eso fue. Estos primeros 7, si fueron diáconos, que no afecta. Mire, ¿qué fue su labor? Encargarse de las mesas. A propósito, estos diáconos, si así fueron, los primeros 2 dejarían un tremendo testimonio, del cual ya tenían para la historia. Esteban, a quien se le llamó el primer mártir. A propósito, mártir es testigo nada más. Él fue el primero, imagínense, ¿no? Que con el cual se agotó la última oportunidad que Dios le daba a Israel. Habían rechazado a Dios el Padre con los profetas, matándolos. Tendrán compasión del Hijo, dijo Jesús en la parábola. Jesús mismo oró cuando le crucificaban: no le tomes en cuenta este pecado. Y entonces, habiendo rechazado al Hijo, quedaba una tercera oportunidad, con quien por medio del Espíritu Santo. Y Esteban dice en sus últimas palabras, más adelante las puede leer en el capítulo 7, lleno de Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y allí él fue apedreado. Habían rechazado lamentablemente a la Trinidad. Así que Esteban, mire qué tremendo testimonio, se convirtió en una corona para el Señor. Hizo honor a su nombre. El primero de estos 7. El segundo de los 7, Felipe. Y si usted está familiarizado con el texto, los capítulos que siguen, a veces se le va a llamar los hechos también de Felipe. Felipe es el único en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, al que se le llama evangelista, a ningún otro. Imagínense qué privilegio. Así que, ¿dónde empezaron ellos? Sirviendo en las mesas, atendiendo las necesidades de otras. No fueron elegidos para dirigir, hablar, predicar, enseñar, no, aun cuando tuvieron la oportunidad. ¿En qué fue? En las mesas. Así que aprendemos eso. Si no somos capaces, si no estamos dispuestos a realizar aparentes o supuestas pequeñas cosas, no estamos listos para las grandes. Les recuerdo algo: en la obra de Dios nada es pequeño. ¿Sabe por qué? Porque servimos a un Dios grande. Y más bien Él nos da el privilegio de que le sirvamos. Él no necesita nada, no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y Él nos da el privilegio de trabajar en su obra. Mire, para terminar, el resultado. Empezó, recuerda, en medio del progreso, el desarrollo, ¿no es cierto?, la reproducción espiritual. En aquellos días, versículo 1, como crecer el número de discípulos. Y se presentó la dificultad que conlleva este desarrollo. Ahora en el versículo 7, después de haber reconstituido, reestructurado oficialmente el ministerio, dice el 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Justamente sirvió para mantenerse. El fin no fue una cuestión material. El fin no fue eso, no fue acallar las opiniones, ganarse las aprobaciones. Hoy se dicen likes. No, el fin, que era las personas. ¿Recuerda? El ministerio se constituye de la palabra invertida en las personas, estos 2 elementos eternos. Y por eso dice, crecía la palabra del Señor, ahí está, y el número de los discípulos, aquellos en quienes se invierte la palabra, se multiplicaba grandemente. Hoy seguimos enfrentando los mismos desafíos. Hay necesidades. Estamos a horas del Día del Trabajo, que en muchísimos de los países se celebra. Y qué paradoja, ¿no? Se celebra el Día del Trabajo con descanso. Es una manera de homenajear. Pero hoy más que nunca en la obra de Dios se requieren obreros que estén dispuestos a servir donde hay la necesidad, que estén dispuestos a ponerse el delantal de siervos y atender dicha necesidad. Y hoy
siempre es eso la manera en que va a coadyuvar al crecimiento, al desarrollo. Le pregunto al terminar, ¿qué lugar tiene usted en el ministerio? ¿Es parte de la problemática del problema o parte de la solución? Ya lo dijimos, en la obra siempre hay necesidad de obreros. Así el Señor oró. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esperamos que usted se sume y sea un obrero. Que usted pueda tener ese privilegio de ser un diácono. Diácono es la transliteración de siervo, de obrero. Señor, gracias te damos por tu palabra, que nos recuerda de manera positiva que el crecimiento, el desarrollo en cualquier aspecto va a traer algunas dificultades, nuevos desafíos. Y al solucionar estos nuevos desafíos, volverá a ocurrir crecimiento y volverá a ocurrir nuevos desafíos. Y Señor, ayúdanos a que podamos ser sabios, sensibles en no mirar el síntoma, el signo, sino estar atento a aquello que puede estarlo produciendo. Amado Dios, que nos des la sabiduría, la sensibilidad para enfrentarlo como tu palabra nos enseña. Que esto es parte del ministerio. Esto no puede afectar el desarrollo de la palabra. Esto tiene que animarnos a seguir invirtiendo la palabra en las personas. Gracias te damos por ese privilegio. En nombre de Jesús. Amén.